Perfecto. ¡Oh, qué bonito ha quedado! Gracias. Gracias. Ha quedado precioso, qué bien has estado, qué maravilla. No, vosotros sí que habéis estado bien. Estaba, ¿no? ha sido precioso, gracias. Qué maravilla, sí, me ha encantado, me ha llegado al corazón lo que has dicho. Pero os llega al corazón casi todo, lo que sacáis. O sea, Somos de Bueno, corazón. pero es que, sois muy de ya, corazón. pero de alguna manera solo vamos a buscar a gente claro, que solo ya vamos a sabes, buscar ya- a gente ya que ya sabéis que os ya va a llegar al sabemos más o corazón, menos. ¿no? Sí, sí. Pues es como si toda nuestra vida confluyera en este momento con Fernando Mora, porque de alguna manera todo nuestro canal, la línea editorial, si es que tenemos algo parecido de nuestro canal de YouTube, tiene que ver mucho con tu trabajo y contigo, e incluso con el título de alguno de tus libros, ¿no? Sobre todo el último libro que pondremos por aquí, El perfume de la existencia, no dualidad y sufismo, Ibn Arabi, no sé si lo he dicho bien. Sí, sufismo y no dualidad. Pero perdón, lo has dicho sufismo bien, y el no orden dualidad. de los factores no altera el producto. El sufismo y la no dualidad tienen la propiedad conmutativa, ahora lo Sí, sabemos en gracias efecto. a Fernando Mora, que también es el autor de el que para mí es la más completa introducción, y yo diría incluso que obra en castellano sobre Ibn Arabi, que también lo pondremos por aquí, Ibn Arabi, Vida y enseñanzas del gran místico andalusí en Cairós, de Fernando Mora. Así que, y no solamente esto, tienes también libros sobre budismo, y Un tú libro en mismo concreto. incluso también nos interesa no solamente la parte intelectual, sino la parte personal. Has profundizado un poco en diferentes formas de práctica budista. Entonces podemos hablar un poco de esto, a lo mejor para empezar, ¿no? ¿Qué pasa entre el sufismo y el budismo, y las prácticas y las espiritualidades? ¿Todas son verdad o ninguna lo son? ¿O hay una? ¿Cómo enfocas tú Pues este yo tema? creo que todas tienen parte de verdad y todas tienen parte de error, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie puede abarcar la realidad en su plenitud, ¿no? Como dice Ibn Arabi, todas nos conectan con la realidad, con lo más profundo de la realidad, y cada una tiene sus características. En cuanto a los contactos, digamos, históricos entre budismo y sufismo, se han producido a lo largo, sobre todo al principio del Islam, cuando se expandió en India y en Asia Central. De hecho, hay un maestro sufi que fue budista, se sabe, un mahasida, que se llama una persona realizada, un gran realizado, que tuvo un maestro sufi y luego recibió la transmisión de este maestro y se puso a enseñar a sus discípulos, a los discípulos de ese maestro, utilizando el lenguaje sufi o islámico, ¿no? Para mí, de entrada, no hay diferencia entre el sufismo y el islam. O sea, no sé si... No, porque muchas veces se dice, ¿no? Y se dice abiertamente, es que el sufismo no es islam. No, me parece una barbaridad, porque el profeta era un sufí, no puede ser de otra manera. Así es. Entonces, pues eso, ¿no? No creo que el sufismo sea una transmisión diferente del Islam. Entonces tú dirías esto que ahora es como trending topic en los ámbitos espirituales, esta palabra que es no dualidad, que el Islam es una tradición no dual. Por supuesto que es no dual, y dentro del Islam Ibn Arabi es un personaje que incide mucho en el tema de la no dualidad, porque se habla mucho en el contexto del sufismo de la unidad de la existencia, ¿no? Y este es un concepto que Ibn Arabi utilizó en su vida, en su obra, y de hecho su discípulo principal, Al-Kunawi, solo lo utilizó una o dos veces. Ya es un discípulo de tercera generación el que empieza a hablar ampliamente de esto. Bueno, bien. Y por otro lado está el libro tan famoso que tanta gente ha leído, de Ibn Arabi, que no es de Ibn Arabi. El Tratado de la Unidad. El Tratado de la Unidad, que te presenta una visión que no es tan no dual, ¿no? Digamos, porque elimina la parte de la multiplicidad, ¿no? Eso es. Entonces, Ibn Arabi lo que viene a decir es que el mundo de la multiplicidad es una teofanía. Eso es una manifestación de Dios. Tajalli, ¿no? Sí, es un tajalli. No es Dios, claro, no es Dios, pero es una manifestación de Él. Del mismo modo que nuestras palabras no son nosotros,
pero son una manifestación nuestra, ¿no? Entonces, Ibn Arabi, en algún momento su pensamiento ha sido conocido, ha recibido el nombre de doctrina de las teofanías, porque se adecua mejor a su visión del mundo. Entonces, el tema de la no dualidad viene en el sentido de que la unidad y la multiplicidad no están reñidas. Es como el espejo y las imágenes que se reflejan en el espejo. O es como la luz y los colores en que se descompone la luz, ¿no? O como las olas del océano y el océano, o sea que no puedes separar unas de otras. Entonces, sí, es cierto, hay un aspecto de Alá, de Dios, que está más allá, es inconmensurable, está más allá de toda concepción, no se puede decir siquiera de ese aspecto, ni que es uno, ni que es muchos, ni que no podemos decir nada de él. Pero hay otro aspecto, el aspecto de los nombres, que se pone en comunicación con nosotros, con el mundo de la contingencia, que de ese sí que podemos decir cosas y que sí que es objeto de adoración, objeto de amor, objeto de conocimiento, etcétera, ¿no? Sí, en el Fusus al-Hikam, ¿no? en los engastes, como decías tú, mejor que engarces, ¿no? Nos hacías esta corrección de la sabiduría. Creo que en el segundo, que es el Fusus de Noah, sí, me parece que habla de una cosa que sería más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Que el que solo tiene el Dios trascendente está extraviado y perdido, y el que ve solo un Dios inmanente, digamos una especie de panteísmo chato, también está perdido, ¿no? Hay que estar en las dos cosas a la vez, porque lo divino va más allá, dinamita y rompe toda paradoja o toda aparente contradicción. Nosotros solemos pensar que lo divino está más allá de todas las limitaciones. Ibn Arabi lo que dice es lo contrario, o sea que lo divino es capaz de acoger todas las limitaciones, precisamente por misericordia, para ponerse al alcance de los seres. Y luego tiene un aspecto que no puede ser limitado por nada, por supuesto, ¿no? Pero es capaz de ponerse todas las limitaciones encima, sin verse limitado por ellas. Que la limitación de tu creencia la coge y él también se manifiesta en ella, ¿no? También lo dice Ibn Arabi, los dioses creados en las creencias, que no son verdaderos, no son reales, pero son la manera que tiene cada persona de conectar con la divinidad, ¿no? Y que Dios se pone al alcance de cada uno a través de estos dioses creados en las creencias, incluso a través de los ídolos, que quieras, ¿no? Claro. Lo que quieras. Algunos no me va a colgar por esto que voy a decir, pero esto que dices me trae resonancias también, incluso de una cierta manera de entender el cristianismo, ¿no? Como de la encarnación de la divinidad, bueno. Por eso que algunos no como hijo, no como Lam Yalit o Lam Yulat, no como un hijo engendrado de manera directa por la divinidad, pero sí como una divinidad que se limita a sí misma. De hecho, incluso los avatares en el hinduismo y en el tendrían también algo parecido a esto que tú estás diciendo, ¿no? En esta vocación que tenemos siempre Marc y yo, de encontrar lo que hay de común en las diferentes tradiciones. No puedes decir, porque sería ponerle una limitación que no sabemos si tiene, que Dios no se encarne de alguna manera. Lo que pasa es que no solo se encarna en una persona, esa es la única diferencia, ¿no? Se encarna en todo. Unigénito, sino los muchos están en uno, los muchos. Todos somos hijos de Dios, somos encarnaciones de alguna manera de Dios, ¿no? Un aspecto de la divinidad, como un aspecto del aspecto que se puede encarnar, del aspecto que puede entrar en relación con los seres, con la relatividad, porque hay otro aspecto que esto lo dice al final del Fusus al-Hikam, que dice que no puedes saber si está aquí o allí, fuera, dentro, si es trascendente, inmanente, que sobrepasa todas las categorías. Esto en la sabiduría de Muhammad lo dice, ¿no? Al final concluye, creo, con esas palabras, ¿no? Que eso, bueno, parece, va a misa hablando de encarnación. Alucinante. Escuchándote me dan muchas ganas de comprar tu libro. No sé si a los que nos están por escuchando. favor. Como este último libro, El perfume de la existencia, ¿no? Qué nombre tan bonito y tan sufí. El perfume de la existencia también es una expresión de Ibn Arabi. Bueno, la utiliza también luego Mullah Sadra, que es un Akbari, de la escuela Akbari, un persa que vivió varios siglos después, ¿no? Entonces Ibn Arabi la utiliza en el sentido de que dice los posibles, que son los objetos de conocimiento divino
antes de que se produzca, si se puede hablar en ese sentido de antes y después, cuando no hay creación, ¿no? Desde toda la eternidad, antes y después de que surja la creación, los objetos del conocimiento divino son los posibles, ¿no? Y estos posibles no huelen el perfume de la existencia. Qué bueno, los potenciales, ¿no? Sí, Qué bueno. ni siquiera lo huelen el perfume de la existencia, ¿no? Entonces, de ahí viene el título, ¿no? Que creo que también en el último capítulo del Fusus al Hikam habla de esto, procede de ahí la expresión, ¿no? Una pregunta, más bien autobiográfica, ¿no? Biográfica. ¿Cómo te encuentras con Ibn Arabi? ¿Qué te apasiona de Ibn Arabi? Y si tuvieras que resumir, porque claro, lo que se ve en tu obra es que hay un trabajo de muchas horas, de mucho estudio, es que yo soy muy de cotejar obsesivo. fuentes. Tengo trastorno obsesivo compulsivo. Yo a mis pacientes que tienen el TOC les digo lo mismo, en vez de obsesionarte en contar las esquinas, Pues mejor, obsesiónate en estudiar a Ibn Arabi. Claro, entonces, de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que te ha apasionado de él? ¿Qué te acompaña de él? ¿Y qué es lo que ha hecho florecer en ti el estudio de su obra? Hombre, me da la impresión de que Ibn Arabi, tendría que ser conocido, tendría que ser un personaje en la educación de los españoles, ¿no? Eso, el murciano Ibn Arabi. El murciano Ibn Arabi tendría que ser un personaje central, porque en realidad no solo a nivel nacional, sino que a nivel universal es una persona, no creo que haya escrito nadie tal cantidad de escritos, y muchos de ellos se han perdido. O sea, se han perdido escritos más grandes que las Futuhat, que son 14.000 páginas. Entonces, solo por eso tendría que ser obligado el estudio de Ibn Arabi. Luego, pues también hay algún tipo de experiencia personal en algún momento, ¿no? Que de alguna manera pues te lleva hacia confluir, ¿no? con este personaje. Pero eso lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? Qué pudor. Sí, es el pudor, porque claro, no se pueden desvelar los secretos de la intimidad, ¿no? De la alcoba. Está bien, aquí a la vista de todos. A la vista de todos, ¿no? Exacto. Tenemos unas entrevistas que no sé si las habré ya publicado, entonces las pondríamos por aquí, en el que estuvimos con Dokushó Villalba, sí. Y luego acuñó una frase mardía que nos pareció una genialidad, que también causó cierto revuelo en Facebook, que decía, no sé si será por hipermetropía espiritual, pero cuando estábamos hablando yo no veía religiones, solo veía uno, ¿no? Cuando estuvimos hablando con Dokushó, y tuvimos la impresión de que a él le pasó algo parecido, ¿no? Que estábamos hablando entre budismo y sufismo, y que eran como diferentes lenguajes o aproximaciones para hablar de algo de lo que no se puede hablar, pero que hablábamos de lo mismo. Tú que eres también sufi budista sufi, ¿cómo vives esta cosa? A ver. Yo la verdad la vivo muy bien, no veo ninguna contradicción. Lo que pasa es, claro, si yo me pusiera a hablar con budistas o me pusiera a hablar con supuestos sufís de cuál es mi vivencia, probablemente no me entenderían, ¿no? Porque yo sigo haciendo meditación o lo que se supone que hace un budista, ¿no? Pero al mismo tiempo he añadido, digamos, la cosmovisión, la visión de Ibn Arabi a mi vida, ¿no? Entonces, claro, es una paradoja continua, pero yo creo que lo llevo bien, porque mientras no hable demasiado de ello, no tengo problemas, ¿no? Pero Dokushó en realidad es que es una persona muy abierta y ha evolucionado mucho a lo largo de los años, y con Dokushó se puede hablar de cualquier cosa. Y vamos, yo he estado con él, y hemos hablado largo y tendido de muchas cosas, y es esto, ¿no? Que es una persona muy abierta. No sé si ocurre lo mismo con otros maestros budistas, ¿no? Claro, exacto. Resúmenos a Ibn Arabi en un par de párrafos. En un par de párrafos, pues sería: Ibn Arabi es un Corán viviente, es un Corán de carne y hueso, como muchos otros santos. Él habla de los santos muhammadíes, que son los santos que heredan las ciencias y los carismas del profeta. Entonces, uno de los carismas es este, ¿no? Convertirse en un Corán viviente. En un Corán viviente, de tal manera. Él habla de esto también, que dice, hay santos muhammadíes que no saben árabe,
pero que son capaces de determinar, de decir si una persona está recitando bien o no el Corán. Él habla de uno de los maestros de Abu Median, de Sevilla. Abu Yaza, creo que se llamaba, un maestro del Magreb que tenía este don. Entonces, una de las cosas de Ibn Arabi es esto, ¿no? Que está totalmente, pero hasta unos puntos inimaginables, identificado con el Corán. Él sabía el Corán del derecho, del revés, sabía la forma de cada palabra, todo lo sabe todo. Pero otro aspecto muy importante es la visión pura, compasiva de la existencia. Pues él no ve el mal en ningún lado. Él lo viene a decir, esta es la visión propia de los santos. Los santos, los profetas y los mensajeros tienen que traer una sharia, una ley al mundo, tienen que distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Pero los santos no tienen, porque no están obligados, no es su oficio, ¿no? Entonces, pues pueden verlo todo positivo, ¿no? Y de hecho, pues él llega ya lo hemos comentado antes, o sea, todo lo que aparece en el Corán que tiene una connotación negativa, él le da la vuelta y lo convierte en totalmente santo, positivo. Dice, los hombres de la misericordia, la perfección y la intimidad no ven ni en el Corán ni en la realidad nada que sea negativo. Entonces, esto es digamos, lo que resume para mí todo el pensamiento de Ibn Arabi. Y lo que le ha suscitado muchas críticas y muchos problemas también a lo largo de la historia, porque él viene a decir, todo nace de la misericordia y todo vuelve a la misericordia, incluso los supuestos tormentos infernales, que creo que te lo comentabas tú en una entrevista de estas, ¿no? Se convierten en gozo porque los que están en el infierno, si fueran al cielo, sufrirían en el cielo. Entonces, lo que ellos son seres ígneos que están experimentando algo que es adecuado para ellos, ¿no? Y están en un estado de felicidad al final. O sea, todo está destinado a la felicidad. Entonces, una cosa, perdona, sigue. Sí, no. Me llamó la atención, no sé si voy a meter mucho la pata, porque si es Ibn Arabi, ¿verdad? Este famoso libro en el que habla de sus maestros, ¿no? De maestros andalusíes, ¿no? Sí. Por así en palacios. Sí. Y entonces yo lo leí hace tiempo y me llamaron la atención dos cosas. Primero, el wird, el aurato, la práctica que hacen cotidianas de unas ciertas repeticiones, de unos ciertos nombres divinos, es prácticamente idéntica a la que conocemos nosotros que se hace en la Tariqa Naqshbandi, lo cual para mí fue súper chocante, ¿no? Ver que en el siglo XII estaba Ibn Arabi haciendo lo mismo que se hace como siglos después, ¿no? Y también me llama mucho la atención y que rompe mucho este estereotipo que se tiene de la Edad Media musulmana, que tuvo varias maestras y que habla de ellas como de un nivel espiritual impresionante. Y si Ibn Arabi tuvo en la Murcia de la época varias maestras, es que tenía que haberlas a punta pala, ¿no? La sabía. De hecho, él tiene una referencia que creo que está por aquí en este libro, que dice que la transmisión de la jirca del manto la transmitió a 14 mujeres, casi un hombre, ¿no? Y un hombre. Wow. ¿Sabes? O sea, que fíjate si había mujeres. Y luego también habla de una mujer, dice, de una mujer que conoció en Meca, una asceta, dice, una de las personas más inteligentes de mi época. Wow. ¿Sabes? Que incluía... Que tenía la caballería espiritual, ¿no? Sí, era un caballero espiritual, una caballera. Sí. Entonces, claro, lo que no asocio es Edad Media e Islam, porque la Edad Media es un concepto cristiano. Es un concepto cristiano, claro, y feudal. ¿Sabes? Es el feudalismo en los territorios islámicos. No había otra cosa, mejor o peor no lo sé, ¿no? Pero no había este régimen feudal, ¿no? Luego entró, digamos, al Andalus en la Edad Media cuando fue conquistado. Ahí sí que... Más bien fue después, claro, el siglo XIII en cierto sentido es un siglo de mucho auge y ya justo cuando se muere... No sé muy políticamente... No, y justo cuando se muere Ibn Arabi, y no solo en la zona, digamos, de Al-Ándalus, no solo en España, en lo que es hoy en día España, sino también en Oriente, ¿no? Que vienen los mongoles por allí. Sí, bueno, es un siglo convulso. Es un siglo convulso. Pero bueno, y luego las cruzadas, eso te iba a decir, o sea que Ibn Arabi cuando se estaba moviendo por Oriente Medio, los cruzados estaban por ahí cerca. Entonces, pero bueno,
no era impedimento, ¿no? Para sus correrías, que uno se pregunta también de dónde sacaba tiempo, porque con todo lo que escribía, tenía varios hijos, estaba casado, las visiones, discípulos, era un poco como vosotros, ¿no? ¿De dónde sacáis tiempo? Estamos conectados en el Skype, en el no visto con Ibn Arabi y tenemos el secreto. Otro día, en el próximo vídeo lo contamos. Si os suscribís al canal, contamos el secreto. Y yo creo que hay una pregunta que, claro, que queda siempre en el aire, si no, que es, ¿qué es eso de mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas? Bueno, es buena pregunta, porque este es un poema que es un trozo de un poema del Tarjumán. Entonces, yo creo, en mi modesta opinión, que hace referencia a la sabiduría del profeta Abraham, que es el profeta de la hospitalidad. Entonces está hablando misericordia, dice él, ¿no? de la hospitalidad, es el arquetipo de la hospitalidad. No sé si recordáis que recibe a unos que eran en realidad eran unos ángeles. Sí, es verdad, sí. Y entonces esa cualidad de acoger todas las formas tiene que ver con la hospitalidad del corazón y la sabiduría de Abraham, ¿no? Que este libro él empieza a escribirlo en Meca, pero lo acaba 10 o 12 años después, ¿no? Entonces cuando empieza a escribir este libro, él dice de Nizam que era hija de un señor que estaba en el Makam de Ibrahim, ¿no? Entonces de alguna manera hay una relación. Con esto. Entonces hay un secreto ahí. No hay un secreto. No, es la hospitalidad, de que debes respetar, tener una adab con cada manifestación, con cada forma, ¿no? Incluso con cada manifestación religiosa, ¿no? En el Corán, volviendo otra vez al Corán, se habla mucho de libertad religiosa. Sí. Continuamente. Continuamente. Sí, sí. O sea, incluso a los kafirún, digamos, lo que se mal traduce como infiel, ¿no? Que serían más bien los kafres, ¿no? Los que hacen el mal a propósito o algo así. Lakum dinukum waliyudin. O sea, vosotros tenéis mi forma de vida y yo la vuestra y ya está, ¿no? Sí. Y dice, os he dado diferentes ritos, os he dado diferentes mensajeros, si hubiera querido os hubiera hecho a todos iguales, etcétera. Para que os conozcáis unos a otros, ¿no? Qué bonito. Que es un signo también de la presencia de Dios, ¿no? Y volviendo a tu pregunta de antes, ahora que digo lo de la presencia de Dios, otra de las características del mensaje de Ibn Arabi, otro de los puntos fuertes, es el percibir a Dios en todas las situaciones y en todas las cosas, ¿no? Y en todos los seres. Esto es categórico. Yo creo que toda su obra está enfocada a hacer que el lector, a aproximar al lector a ese tipo de vivencia, ¿no? Qué bien, nos quedamos ya en el silencio, que no sé si es el silencio del Buda o el silencio de Ibn Arabi, porque ya nos toca y nos abre los corazones, ¿no? Siempre hablar de estos temas trae también un aroma, el aroma o un sabor, ¿no? La gente del sabor, o el aroma de la existencia de Fernando Mora. Sí, bueno, el aroma de la existencia de Ibn Arabi, Fernando Mora. Pero el libro se llama así, el aroma de la existencia. Sí, es verdad. Es un mero copista. Es un amanuense, pero nada más. Sí, la verdad es que lo único que he intentado es, claro, siempre lo pasas por un filtro personal, pero transmitir de la manera más fehaciente, objetiva, pues lo que dice Ibn Arabi, ¿no? ¿Sabes? Entonces, cuando profundizas mínimamente en él, te das cuenta de eso, ¿no? De dónde está viviendo continuamente, que está viviendo del Corán. Él mismo lo dice, todo lo que hablamos en nuestras reuniones y en nuestros escritos procede del Corán y de sus tesoros. Lo dice explícitamente. Entonces no hay vuelta de hoja. Si te gusta Ibn Arabi, te gusta el Corán. Si te gusta Rumi, te gusta el Corán. No lo puedes separar, ¿no? ¿Sabes? Hay como una tendencia hoy en día, la New Age, o no sé cómo llamarlo, ¿no?
a este tipo de separaciones y reduccionismos, porque en realidad es un reduccionismo, ¿no? Lo que pasa es que el Corán, para la mentalidad occidental de esto, en el primer capítulo donde hablo de Américo Castro y Sánchez Albornoz, que tienen una polémica, siempre habían tenido una polémica ellos dos, ¿no?, en cuanto a la presencia del Islam, del elemento islámico y judío en la cultura española, pues también tienen polémica en cuanto a Ain Arabi, ¿no? Y entonces Américo Castro hace un análisis de la mentalidad islámica que te da claves para entender el Corán. Sí, porque te dice el musulmán o el islam no separa lo ordinario de lo extraordinario, lo divino, todo es milagro y está todo mezclado. Te puede empezar la Zora de la Luz con un pasaje súper místico y luego se te pone a hablar de los fornicadores, ¿no?, que es un poco el tema de Santa Teresa de Jesús, ahora que te tenemos aquí a ti, que habla de Dios está entre los pucheros, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, desde nuestra mentalidad dualista, no entendemos que esté todo mezclado, como está mezclado en la vida. La existencia todo es amor, todo procede del amor, todo procede de la misericordia, pero tiene aspectos muy terribles también, ¿no? Entonces, el Corán es lo mismo. Sí, uno decía el otro día en Facebook, decía como si te enfadas con un padre que está diciéndole al niño, no cruces la carretera que si te pilla un coche te puedes matar, ¿no? Dice, está amenazando al niño, pero está amenazándolo para para protegerlo precisamente, ¿no? Claro. Y luego hay que entender también el contexto en donde se produce el Corán. ¿Sabes? Que son, pues unos pueblos que tenían muy rudos y que trataban muy mal a las mujeres, trataban muy mal a las niñas, etcétera, y en ese sentido el Corán es todo un avance. Así es. Para empezar, trata a la mujer como sujeto jurídico de pleno derecho, y le concede derechos como por ejemplo el divorcio o la herencia, que hasta bien entrado el siglo XX no en Occidente no pudieron ganar las mujeres. No conquistaron las mujeres. Entonces, claro, si descontextualizas las cosas, pues claro, y empiezas a juzgar el pasado en términos del presente, pues sí. O sacando un versículo suelto, en vez de verlo todo junto, ¿no? Y no ves que antes te ha dicho exactamente lo contrario y luego te dice también, pero si se arrepienten, pues ya no hay castigo, ¿no? Que es lo que dice en Arabí, o sea, que siempre que leas en el Corán algún castigo, algo que te habla del aspecto iracundo de Dios, va seguido de un aspecto misericordioso, ¿no? De una frase donde Dios expresa su misericordia y su compasión, siempre. Y luego nada que profundizas, nada, mínimamente, ¿no? En superficie sobre el árabe y las lenguas semíticas, te das cuenta de lo que siempre se dice, la imposibilidad de traducirlo. Hay mucha gente que va a la FNAC y se compra, dame el Corán, ¿no? Entonces le dan un libro en castellano así, capítulo 1, ¿qué dice aquí? Capítulo 2, no se puede leer así, porque además el Corán hay que leerlo como no solo en su totalidad, sino entendiendo un poco la cultura semítica y el pensamiento semítico y del árabe, que está lleno de alusiones y de ilusiones, y que está, ¿no? Cada palabra es una constelación trilítera, ¿no? Con las raíces trilíteras de conceptos que enganchan lésicamente unos con otros, y además al hilo de la sira de la vida del profeta y de un contexto determinado, porque muchas veces unas aleyas son respuestas a una pregunta concreta y otras aleyas a otra, y sin ese contexto no te enteras, y entonces claro, así se te cae de las manos. Yo la primera vez que lo leí fue así, fui a FNAC y dije, deme el Corán. Entonces me dieron un libro, no voy a decir cuál es la traducción, porque todas las que he leído hasta ahora me han parecido muy malas, no sé por qué, no conozco ninguna traducción al castellano que me haya gustado de verdad, pero bueno, lo empecé a leer y claro, eso era horroroso, era como una tortura leerme ese libro, ¿no? Luego, sin embargo, visto desde otro punto de vista, como estás hablándolo ahora, es algo lleno de luz y de tesoros, ¿no? Bueno, a San Agustín, cuando leyó por primera vez los Evangelios, le parecieron un texto burdo, porque él estaba acostumbrado a la retórica, claro. Y entonces de repente se encuentra con eso y dice, ¿qué es esto? Bueno, pues si le pasó a San Agustín, entonces estamos perdonados. Sí, a mí me ha pasado con la Ilíada que me los quise acabar, porque decir, yo no voy a decir que no he leído la Ilíada, que no he leído el Corán, claro, y madre mía, qué tortura, y cada página que pasaba era una tortura. Sí, a mí me pasó al principio un poco con el Quijote, pero luego lo leí y vamos, es un libro esplendoroso, fabuloso, y además te diviertes muchísimo. A mí con el Quijote me pasó como con dejar de fumar, que lo conseguí a la tercera. Yo cuando me puse, la última vez cuando lo leí, pero a marchas forzadas, por así decirlo. Qué bien. ¿Sabes? Y vamos, me encantó.
Y además tiene muchos elementos soterrados. Es un poco islámico. musulmán. Sí. Bueno, en realidad, ahora hay teorías de que era musulmán, ¿no? Que se puede hizo ser, musulmán estuvo mucho tiempo en Argelia y luego te lo está diciendo en el mismo texto. Esto está escrito por un historiador árabe, lo ha traducido un morisco y lo he comprado en un rastro, ¿no? Sí. O sea, dice, bueno, pues aquí hay algo seguro, ¿no? Desde luego, para mí, el Quijote es un personaje muy sufí, ¿no? O sea, Don Quijote de la Mancha es un personaje que recuerda un poco a Nasrudín en algunos aspectos, por supuesto, en algunos aspectos muy sufí, esa forma de contar la historia, esas historias, sí, algo hay, sin duda una todo, influencia. ¿no? Y esa, digamos, el problema suyo, la locura la genera como un ideal, ¿no? Un ideal, ¿no? Frente a lo real, ¿no? Es un poco lo del Aile Magnum, ¿no? La amada ideal, aquella. Exacto. María y yo siempre decimos que en el fondo toda locura es como un shirk, como una asociación de algo a la divinidad. Si uno pone lo real, lo absoluto y lo tal en el centro de su vida, eso sería, entre comillas, la salud, ¿no? Y tomar la parte por el todo, que yo lo llamo hacer una sinécdoque, poner algo parcial o algo ideal o algo no real en el lugar del todo, es lo que empieza a generar una distorsión que al final acaba en la locura, ¿no? Así lo definimos María y yo en algunos de nuestros vídeos, ¿no? Cómo se nota que estás casado con un especialista en literatura, ¿no? Con esto de la sinécdoque. Pregunté a ella. La salida. Voy a tomar la parte por el todo, ¿cómo se llama? Esto me salió a mí, ¿no? Pero casi todo lo bueno que tengo me ha salido de ella, ¿eh? No lo dudo. La verdad, me ha salido a mí me ocurrió lo mismo. Casi todo lo bueno que tengo me ha salido de mi mujer. Bueno, que ahora me estaban entrando ganas de hacer un vídeo sobre Cervantes, así que... Pues la verdad que es muy interesante. Incluso toda su obra, o sea, bien mirada como... pero desde el plano del imaginario, ¿no? Buscando referencias concretas, en plan literalista, ¿no? Pero toda su obra en el fondo y su vida tiene una dimensión muy ascética, porque él fue un fracasado continuo. Es decir, él quería ser un dramaturgo como era Lope de Vega en ese momento, o quería ser un gran poeta como Garcilaso, y no hacía, como Góngora, y no hacía más que fracasar, o sea, porque no lo conseguía. Las obras de teatro que hizo, salvo sus obras cortitas, los trepeses eran como infumables, las obras largas que cometió, en poesía tampoco llegaba a qué, y de todos sus fracasos, de repente nace el Quijote, ¿no? Que es una suma de sus fracasos. Exacto, una obra del fracaso, que es el gran éxito en el fracaso, ¿no? Más Sí. Y le decía que aquellos males que no tienen el don de acabarnos la vida, no tienen por qué acabar con nuestra paciencia, ¿no? Entonces, ese trabajo suyo con la paciencia constante en la adversidad, de alguna manera le hace tener esa mirada sobre sus personajes de una humanidad, ¿no? Por un lado, les ve en todos sus defectos, pero no los trata de manera desalmada, no los odia, o sea, es capaz de reconocer que los personajes están llenos de defectos, pero aún así acogerlos como en su seno, ¿no? Es muy interesante Cervantes. Otro día... Sí. Un chico que va a llegar lejos, yo creo, ¿eh? En lo suyo, Cervantes. Perdón, que eres tan risueño que me lo pegas, me tengo ganas de hacer chistes. Bueno, ¿lo dejamos ya o queréis hablar de algo más? ¿Quieres añadir algo? No sé. ¿Por qué después de este primer libro, que es tan completo, tan introductorio, por qué vuelves otra vez? ¿Qué es lo que te faltó por decir? Que es que no hemos podido leer todavía eso es una pena. Parte del libro son artículos que han salido en el Azufre Rojo. Entonces, y hay algún capítulo que también son charlas y cosas de este tipo, ¿no? Hay otros que son totalmente nuevos, ¿no? Lo que me interesaba en este segundo libro es darle una cierta intención personal en el sentido de incidir, lo que os he dicho antes, en el aspecto de la no dualidad, en la visión misericordiosa y pura de la existencia, de que todo es bueno, de que estamos destinados a la felicidad, y en el tema de que Dios, de percibir la presencia de Dios en todas las cosas. Luego hay un capítulo central que lleva el mismo título del libro El perfume de la existencia, donde hablo de las dificultades de traducir el término buyut, que buyut tiene, como todas las palabras árabes, tiene varios significados: encontrar,
conciencia y éxtasis. Entonces es una palabra muy seria y te está diciendo que el tema de lo que nosotros llamamos la existencia trasciende el marco de la filosofía y que entra de lleno en el marco de la mística, de la experiencia contemplativa. La existencia no se puede definir, es una experiencia mística, ¿no? Que solo te puede venir en un estado de apertura mística. Y luego analizo en ese capítulo y en el siguiente, donde hablo de la creación continua, el tema de que el Islam no es esencialista. El sufismo, porque te está hablando de que la creación se está produciendo a cada instante. O sea, a cada instante volvemos a la nada, porque venimos de la nada y a cada instante, por la misericordia, nos rescatan al ser, a la existencia de nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, según esta visión, no hay nada cerrado. Ibn Arabi dice, la vida de todas las personas, o la vida de las personas es toda ella un relato. Cuida de que tu vida sea el mejor de los relatos. Y acaba así las Futuhat. Qué bonito. La vida como aventura hermenéutica, ¿no? Que siempre estamos hablando de esto. Esto que dices del wujud como éxtasis también, existencia, como ser, recuerda mucho la tríada famosa hindú de Satchitananda, ¿no? La propia es verdad. Es también beatitud, es también sí, éxtasis. Sí. Con la salvedad de que en árabe lo que nosotros traducimos como existencia es encuentro, ¿no? Encuentro. Entonces es ser encontrado, encontrarse o estar presente en alguna de las dimensiones de la realidad, ¿no? Sería... puedes encontrar tú o te pueden encontrar a ti. Seguramente la existencia, o lo que llamamos existencia, que es una mala traducción de la palabra wujud, aunque yo me inclino por ella, ¿no? Por motivos que explico luego en el libro, eres encontrado por Dios, ¿no? Entonces es lo que te da, ese encuentro es lo que te da consistencia en la existencia, ¿no? Para acabar de cerrarlo en la no dualidad es cuando Dios encuentra a Dios, ¿no? Dios encuentra a Dios en nosotros, en nosotros, porque claro, es la parte, digamos, aunque Dios, quizá me van también a fustigar como a ti, ¿no? En esto, ¿no? Pero aunque Dios lo conoce todo y es perfecto, digamos, no conoce la ignorancia y entonces necesita desconocerse, necesita esta aventura, pasar esta aventura, bueno, no necesita porque no necesita nada, ¿no? Pero es una aventura, la aventura del desconocimiento y del reconocimiento, ¿no? Sabes que viene... coincide en todas las tradiciones, ¿no? También yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, podríamos parafrasearlo así, y quise ser desconocido, ¿no? Yo para llegarme a conocer de muchas maneras. Para conocerme, primero hay que desconocerme, ¿no? Claro, y también lo dice en árabe, en otros contextos dice la separación, o sea, la separación, lo que te proporciona la reunión después de la separación es mucho mejor que lo que tienes en la unión sin separación. Qué bueno, claro. ¿Sabes? La indiferenciación, ¿no? Hay que diferenciar o algo así para luego encontrarte. También lo del ser humano, que esto no sé si es hadith o Corán, pero es súper potente para reflexionar sobre ello. Cuando dice Allah, ¿no? Dios dice, yo soy el secreto, el sir, creo que es la palabra que utiliza del ser humano, y el ser humano es mi secreto, mi sir, ¿no? Yo nunca había entendido esto muy bien, cómo es esto, ¿no? Que también dice Dios que el ser humano pone en un juego de espejos, pero en esta línea que tú hablas de Dios desconociéndose a sí mismo para reconocerse en lo humano, de repente se puede entender también esta aleya o este hadith, ¿no? Claro, y por otro lado, el desconocimiento y la ignorancia y los velos que supuestamente tiene Dios puestos por encima solo los puede poner Él. Claro. ¿Sabes? No somos nosotros no tenemos ni parte, ni arte, ni nada, ¿no? Somos los amanuenses. Somos un escenario para que se produzcan los nombres, se manifiesten los tallalis de los nombres divinos, ¿no? Claro, un hueco, un espacio. Es alucinante, Sí. Es curioso queréis, porque no vamos a acabar nunca. De hecho, una última cosa en árabe viene a decir, Dios está presente siempre, porque nosotros lo que vemos son la manifestación de sus nombres, ¿no? Lo que está oculto somos nosotros, ¿sabes? Y el cosmos, la verdadera naturaleza, que es la no existencia, eso es lo que está oculto. Entonces, estamos envueltos totalmente por
por los nombres divinos, ¿no? Entonces es imposible, no hay mayor ignorante que el que busca a Dios, dice Ibn Arabi, porque en el Corán lo pone, dice, allá donde os volváis está la faz de Dios. Exacto. Todo perecerá salvo su faz. Claro, lo tienes que reconocer simplemente, ¿no? Porque quizá lo has olvidado y todo esto, ¿no? Pero bueno. Yo cuando leo Los engarces de las sabidurías me llama mucho la atención, o sea, una de las cosas que más me interesan o me provocan o me mueven, ¿no? Es la sensación de que él coloca, o sea, esa condición de califa del ser humano en relación a lo divino, ¿no? Y cómo insiste en la importancia de la humanidad como contenedor de lo divino, ¿no? Claro, porque todos los seres que en el segundo capítulo hablo de eso están iluminados. Todos los seres perciben a Dios, los seres irracionales y los ángeles, etcétera, pero ellos no tienen la experiencia de elegir conscientemente ese camino, ¿no? Entonces cuando logras conjuntar lo que es natural con lo que es adquirido, digamos, entonces esta es la plenitud, ¿no? Claro, por eso el ser humano tiene un grado más, ¿no? Dicen, sí, wow. Qué alucinante. Sí, la verdad que sí. Nos quedamos en el éxtasis de la existencia, totalmente, oliendo el perfume oliendo de Fernando Mora. Bueno, pues ya vamos a dejarlo. Sí, lo dejamos ya o seguimos. Ahora que hemos pillado, que estamos pillando. Me ha salido muy largo, podríamos ahora hacer un cierre y a lo mejor hablar un poco más de este tema tan bonito del Quijote y el Corán que hemos hablado antes, para partirlo en 2 vídeos, que en vez de uno muy largo, hacer 2 más breves. Yo luego lo edito para que quede bien. Pero eso ya te corresponde a ti. No, pero ¿no vas a hacer un cierre? ¿O? Sí, venga, sí, vamos a hacer un primer cierre. Venga. Un primer cierre. Un primer cierre y tal vez me pienso el segundo, porque vamos a hacer un cierre no dual, que no es ni primero ni segundo. Y hasta aquí hemos llegado en este vídeo. No sé si será el primero, si podremos liarle para grabar en otra ocasión con Fernando Mora, autor del mejor libro de Ibn Arabi que yo he leído hasta ahora, Vida y enseñanzas del gran místico andalusí, y también del perfume de la existencia, sufismo y no dualidad en Ibn Arabi. Que es el mejor libro de Ibn Arabi que no ha leído todavía, pero sí, es que es el mejor libro que no he porque leído. lo presenta hoy y venimos en la presentación. Claro, tal vez ese libro sea mejor que este, pero aún no lo he leído, así que no lo puedo decir. No lo sé. No lo sé. Y nada, como siempre ha sido un placer, Gracias, ya sabéis. a vosotros. Gracias. Ya sabéis que por la propia dinámica del medio os animamos siempre, si el vídeo os ha gustado, para que podamos seguir grabando más vídeos como este, a que le des a like, a que lo compartas en redes sociales, y si no lo estás todavía y te ha interesado, que te suscribas al canal. Así que esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y bendiciones. Pero vamos a hablar de esto en el ¿no? ¿Que no estamos grabando todavía? Sí, estamos grabando. Si quieres, esto lo podemos poner también.